La batalla de Stalingrado, una de las confrontaciones más significativas durante la Segunda Guerra Mundial, tuvo lugar entre el 17 de julio de 1942 y el 2 de febrero de 1943. Esta batalla se convirtió en un símbolo de la resistencia soviética y marcó un punto de inflexión decisivo en el frente oriental. Tanto la Alemania nazi como la Unión Soviética invirtieron enormemente en este conflicto, con millones de soldados y civiles involucrados, y su resultado cambió el curso de la guerra. Avance alemán y objetivos estratégicos. Adolf Hitler, líder de la Alemania nazi, inició la Operación Barbarroja en junio de 1941, con el objetivo de derrotar rápidamente a la Unión Soviética. Sin embargo, después de las victorias iniciales alemanas, la campaña se estancó. Para el verano de 1942, Hitler buscaba asegurar los campos petrolíferos en el Cáucaso para abastecer su maquinaria bélica y capturar la ciudad industrial de Stalingrado en el río Volga, cortando así las líneas de suministro soviéticas. Stalingrado, nombrada en honor al líder soviético Joseph Stalin, se convirtió en un símbolo de prestigio para ambos bandos que buscaban controlar la ciudad. El inicio de la batalla en verano. El Sexto Ejército Alemán, comandado por el general Friedrich Paulus, comenzó su avance hacia Stalingrado a fines de julio de 1942. Al mismo tiempo, la Luftwaffe lanzó devastadores ataques aéreos sobre la ciudad, reduciendo gran parte de Stalingrado a escombros. A mediados de septiembre, los alemanes habían llegado a las afueras de la ciudad y comenzaron un combate urbano intenso, que duraría meses. El 62º Ejército Soviético, liderado por el general Vasily Chuikov, montó una feroz defensa, luchando casa por casa y utilizando la ciudad en ruinas a su favor. Guerra urbana, una lucha por cada calle. La guerra urbana en Stalingrado fue diferente a todo lo que los alemanes habían encontrado antes. Los soldados soviéticos lucharon tenazmente por cada edificio, calle y plaza, convirtiendo fábricas, apartamentos e incluso alcantarillas en posiciones defensivas. El Ejército Rojo acuñó la frase "ni un paso atrás" mientras defendían la ciudad a pesar de las abrumadoras probabilidades. Para finales de octubre, los alemanes controlaban la mayor parte de Stalingrado, pero no lograron desalojar completamente a las fuerzas soviéticas restantes a lo largo de la ribera occidental del río Volga. Stalin ordenó que todos los refuerzos posibles fueran enviados, sabiendo que la caída de la ciudad sería catastrófica para la moral soviética y el esfuerzo bélico. El cambio de marea, Operación Urano. El 19 de noviembre de 1942, el Ejército Rojo lanzó una masiva contraofensiva conocida como la Operación Urano. La operación fue diseñada para rodear al Sexto Ejército Alemán atacando a las fuerzas rumanas e italianas más débiles que custodiaban los flancos de las posiciones alemanas al norte y sur de Stalingrado. En pocos días, los soviéticos rompieron las líneas del eje con éxito, y el 23 de noviembre, las pinzas soviéticas se encontraron cerca de la ciudad de Kalach, completando el cerco de más de 200.000 soldados alemanes. El Sexto Ejército, ahora atrapado dentro de Stalingrado, enfrentaba condiciones desesperadas con la llegada del invierno. El asedio al Sexto Ejército Alemán. A medida que el cerco se estrechaba, los alemanes dentro de Stalingrado quedaron aislados de suministros y refuerzos. Hitler se negó a permitir que Paulus rompiera el cerco, ordenándole que se mantuviera firme y defendiera la ciudad a toda costa. La Luftwaffe intentó abastecer al ejército atrapado por vía aérea, pero estos esfuerzos quedaron muy por debajo de lo necesario. Los soldados alemanes, enfrentándose a la hambruna, las temperaturas gélidas y los constantes ataques soviéticos, lucharon por sobrevivir en el duro invierno. Victoria soviética, la rendición de las fuerzas alemanas. Para finales de enero de 1943, la situación para el Sexto Ejército Alemán se había vuelto desesperada. Las fuerzas soviéticas redujeron gradualmente el bolsillo de resistencia alemana y el 30 de enero, Hitler ascendió a Paulus a mariscal de campo, esperando que luchara hasta la muerte, ya que ningún mariscal de campo alemán había sido capturado con vida. Sin embargo, el 31 de enero,
Paulus se rindió a las fuerzas soviéticas. Los restos del sexto ejército alemán capitularon el 2 de febrero de 1943. Esto marcó el final de la batalla de Stalingrado y una derrota catastrófica para la Alemania nazi. El costo humano de la batalla. La batalla de Stalingrado fue una de las más sangrientas de la historia, con pérdidas escalofriantes en ambos bandos. Se estima que las fuerzas del eje sufrieron alrededor de 800.000 bajas, incluidos soldados muertos, heridos o capturados. Los soviéticos también soportaron pérdidas inmensas, con aproximadamente 1 millón de soldados y civiles muertos o heridos durante la batalla. El número exacto de bajas civiles en Stalingrado es desconocido, ya que muchos murieron durante los bombardeos o por las duras condiciones durante los combates. La ciudad misma quedó casi completamente destruida, dejando poco más que ruinas después del conflicto. Impacto en la Segunda Guerra Mundial. La victoria soviética en Stalingrado fue un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial, cambiando el impulso en el frente oriental a favor de los aliados. Después de Stalingrado, el Ejército Rojo pasó a la ofensiva, empujando a los alemanes hacia el oeste y eventualmente llegando a Berlín en mayo de 1945. El impacto psicológico de la derrota fue profundo para la Alemania nazi, ya que destruyó el mito de su invencibilidad y disminuyó el prestigio del liderazgo de Hitler. Para la Unión Soviética, Stalingrado se convirtió en un símbolo de orgullo nacional y resistencia, celebrado como una defensa heroica de la madre patria. Stalingrado y su legado. El legado de la batalla de Stalingrado trasciende la historia militar. En las décadas siguientes a la guerra, la batalla se convirtió en un momento definitorio de la identidad soviética y fue inmortalizada en películas, libros y arte. La ciudad misma fue renombrada Volgogrado en 1961, durante la campaña de desestalinización bajo el liderazgo del premier soviético Nikita Khrushchev, pero su papel heroico en la guerra continuó siendo honrado. Hoy en día, monumentos como el Mamay Kurgan y la colosal estatua a la Madre Patria Llama conmemoran los sacrificios hechos por el pueblo soviético durante esta lucha épica. La batalla de Stalingrado no fue solo un enfrentamiento militar, fue un símbolo de la lucha ideológica y existencial entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. La resistencia de los defensores soviéticos, combinada con errores estratégicos por parte del mando alemán, condujo a una de las victorias más importantes de la Segunda Guerra Mundial. El resultado de la batalla no solo alteró el curso de la guerra, sino que también moldeó el panorama político del mundo posterior a la guerra.